Vamos a ver Cristología, la parte número 5. Vamos a comenzar con el tema que es la humanidad de Cristo, verdaderamente hombre. Ya vimos hace 8 días su nacimiento virginal. Ahora vamos a ver que como hombre realizó todas las cosas que hace un hombre. Amén. Él tomó una forma de siervo. Él siendo Dios se hizo siervo, vino a tomar forma de hombre en carne y sangre. ¿Para qué? Para dar su vida por nosotros. En Filipenses 2:7 podemos encontrar que él dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra despojar viene de la palabra kenosis. Kenosis significa vaciarse, entregar todo lo que tiene uno, es dejarlo a un lado para tomar otra forma. Siendo Dios, se vació de sí mismo, de su deidad, y tomó forma de siervo. Amén. La palabra dice anonadado, quiere decir aletargado, como medio dormido, como si no estuviera al 100% de sus capacidades. Pero la palabra en realidad, Dios, Jesucristo, no dejó su capacidad del 100% divino, sino Él por sí mismo decidió dejarla a un lado. ¿Qué quiere decir? No ejercerla, sino tomar solamente ejercicio de su humanidad, hacer las cosas humanamente. Amén. Él se hizo un esclavo, se hizo un humano, se hizo un rey, se hizo un hijo, se hizo hijo de hombre, tomó un cuerpo y forma humana. Este cuerpo humano es como si fuera un vestido en nosotros. Hagan de cuenta que Jesucristo es el cuerpo y lo que tenemos vestido es la humanidad. Amén. O sea, Él siguió siendo humano, pero también a la vez siguió siendo Dios. Amén. Entonces, vemos en el primer punto que tomó su forma de siervo. En el segundo punto, en el inciso B, tomó Jesucristo, es presentado como hombre. Y podemos ver en los versículos de Mateo 4:4 que Él está tomando forma de hombre. Amén. Mateo 4:4 nos dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Él se está identificando como hombre. Él ha pasado un ayuno de 40 días y 40 noches. Tiene hambre. Mas sin embargo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así que la palabra tuya tiene poder. La palabra tuya tiene alimento. Es por eso que los hombres que ayunan o mujeres que ayunan, después de determinados días ya no siente hambre, porque está ejerciendo el poder de la palabra. La palabra le está haciendo un alimento a él. Amén. Por eso cuando tú ayunas y no oras, se convierte en una malpasada. Y si te duele la cabeza, te duele el estómago, te da gastritis, etcétera, etcétera. Pero cuando estás ayunando y estás orando, tu cuerpo no sufre dolor. Tu cuerpo no se enferma. Al contrario, se restaura, se regenera. Dice la ciencia médica que es necesario para combatir el cáncer, por ejemplo. Para combatir el cáncer, dicen que la manera de matar las células cancerígenas es el ayuno. Un ayuno de 3 días provoca muerte en las células de cáncer. Amén. Amén. Como que no les cayó el 20, ¿va? Muchas de las enfermedades, para que me entiendas, casi todas, a través de un ayuno puede ser sanado. Amén. Amén. Entonces, Hechos 2:22 dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, lo están identificando con un hombre de una región de nacimiento nazareno, o más bien que estaba en la región de Nazaret, que ahí vivía. Varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Quién hizo las maravillas? Dios, por medio de Jesucristo. Y Jesucristo es un varón aprobado. ¿Qué quiere decir? Jesucristo mismo por sí mismo no ejerció su deidad, sino a través del Padre le dio autoridad a su deidad para que hiciera milagros, prodigios y señales. ¿Amén? ¿Sí, amén?
Y luego dice, entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Evidencias fisiológicas humanas. ¿Qué quiere decir? ¿Su cuerpo realmente fue humano? Sí. Amén, sí fue. Y aquí la Biblia nos presenta evidencia fisiológica, ¿ok? Desarrollo humano. Todos nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, maduramos y nos reproducimos, ¿verdad? Jesucristo no se reprodujo. No se reprodujo. No tuvo esposa, no tuvo hijos, pero sí tuvo muchos hijos espirituales. Amén. Cada uno de nosotros. Amén. Lucas 2:40. En Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía. Vemos que la Biblia sí habla de que era un niño, que se fue creciendo y que se fue desarrollando. Amén. Y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. En el versículo 46 y 47 de ese mismo capítulo dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Niños y jóvenes, aprendan de Jesucristo. Aquí los doctores de la ley, los sabios, decían que este niño era un hombre de gran inteligencia. Si ustedes piden que Jesucristo o Dios les dé sabiduría, ustedes van a ser también hombres de gran inteligencia y no tienen por qué abandonar los estudios. Tienen que ser profesionistas. Amén. Todos y cada uno de ustedes tienen que ser profesionista, tienen que ser persona preparada, estudiada. Amén. Los hijos de Dios deben de buscar la excelencia. No es bueno que te conformes como estás. No es bueno que te acostumbres a ser burro. Es bueno que te esfuerces, que te prepares. Todo amerita en la vida esfuerzo y valor. Si te cuesta trabajo los estudios, debes de prepararte más, estar esforzándote más, dedicarle más tiempo al estudio para que puedas aprender mejor. Amén. Otra evidencia fisiológica, tuvo hambre. Cada ser humano tiene hambre. Amén. Y luego lo vemos en Mateo 4:2. Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Otra evidencia, tuvo sed. Juan 19:28. Juan 19:28. Amén. Y dice así, de esto, sabiendo Jesús que ya estaba que todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Cuando estaba en la cruz del Calvario, a través de la agonía, a través de todos los latigazos que le dieron, a través de todo lo que se había desangrado, él tenía necesidad de tomar agua y pidió agua, tengo sed. ¿Más qué le dio el soldado romano? Y hiel, ¿verdad? Eso sirve para adormecer los sentidos y evitar el dolor. Él no lo quiso beber. Él dijo, no lo tomo. Y no lo tomó. ¿Por qué? Porque quería padecer por ti y por mí todos los sufrimientos, para que todos fueran clavados en la cruz del Calvario. Él no permitió que su cuerpo fuera adormecido a través de ese hiel y ese vino. ¿Ok? Entonces, tú y yo tenemos que entender que a través de ese sufrimiento, de esa sed que padeció, nosotros hemos venido a tomar agua de vida. Él padeció, pero nosotros nos ha sido abundantemente dada el agua de vida. Amén. Él pidió agua, mas ahora Él nos da agua a beber. ¿Sí? ¿Y cuál es el agua? El Espíritu Santo. Amén. Los ríos del Espíritu Santo. Amén. Otra fisiología humana, se preocupó. ¿Sí creen que Jesucristo se haya preocupado? Amén. A ver, ¿quién me da un versículo donde Jesucristo mostraba preocupación? ¿Quién? Amén. Cuando lloró, dice Normita, la pastora Normita. ¿Quién más? ¿Nada más? A ver, échenle.
¿Ya ven cómo es necesario prepararnos y esforzarnos? ¿Cuándo oró? ¿En qué ocasión? Antes de la cruz. Ok, muy bien. ¿Por qué se preocupó? ¿Por lo que iba a pasar? Amén. También podemos ver en el versículo de Juan 4, la samaritana. Jesucristo, todos los judíos evitaban entrar al pueblo de Samaria, porque era un pueblo lleno de gentiles. Los gentiles con los judíos no se llevan, no se hablaban. Todos le daban la vuelta a esa ciudad, a ese pueblo. Mas sin embargo Jesucristo decidió entrar a ese pueblo y ahí en un pozo le pidió de beber a una samaritana. Y la samaritana le contesta que ¿por qué le pide de beber si es judío? Y ella era samaritana. Amén. Él estaba mostrando una preocupación por la salvación de los gentiles. Por eso Él deseó entrar a ese pueblo. Por eso Él entró para darles la salvación. Y dice la palabra de Dios que ahí estuvo 2 días. ¿Y por qué habría estado 2 días ahí? Para mostrarles el amor de Dios y mostrarles que Dios verdaderamente está preocupado por todo ser humano. Y demostrarles que Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Amén. Así que tú y yo, no porque seamos cristianos quiere decir que estamos alejados del mundo o de las personas del mundo, sino que también debemos de mostrar esta preocupación por la gente que está a nuestro alrededor. ¿Cómo? Llevándolos a Cristo, predicándoles de un Dios vivo, trayéndoles la salvación de Jesucristo a sus vidas, haciendo que ellos reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador y también que puedan ser llenos del Espíritu de Dios. Amén. Nosotros necesitamos no ser cristianos de la secreta, amén. Necesitamos ser cristianos que prediquen el poder de Cristo. Amén. Mostró Jesucristo emociones humanas. Juan 11:33. Juan 11:33. Cristo Jesús mostró emociones humanas. ¿Tú las demuestras? Sí. ¿Sí le dices a tu familia que la amas? Sí, amén. ¿Sí te ríes? ¿Sí te gozas? Amén. Amén. Pero hay que demostrar las emociones buenas, no las malas. Las malas ya las vimos hace unos meses. Las emociones malas como la tristeza, la depresión, la ansiedad, la angustia, esas no le demuestres a tu familia. Amén. Dale las buenas: gozo, paz, paciencia, amor. Amén. Eso esperemos todos. Y más los jóvenes que luego causan muchos dolores de cabeza a los padres, ¿verdad? Pero los de esta iglesia ninguno, ¿verdad? Todos son muy obedientes. Amén, gloria a Dios. Esto es bueno. Amén, nada más les da risa por acá. A ver, Juan 11:33 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció en el espíritu. Y luego dice el 35, ¿qué dice? Jesús lloró. Es el versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. El 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Jesucristo mostró las emociones humanas. Ahí estaba demostrando su humanidad. Amén. Otra fisiología humana. Fue tentado. Fue tentado. ¿Tú has sido tentado alguna vez? ¿Y vives en la tentación o ya saliste de la tentación? ¿Cómo? ¿Ya salieron? O sea que si viene el diablito y los tienta ahorita, ¿ya no van a caer? Me voy a defender muy bien, Susana. Amén, gloria a Dios. Eso se lo reveló el Espíritu, no carne y sangre. Amén. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Pelear. Las tentaciones siempre van a estar puestas para el cristiano, pero Jesucristo ha vencido y nos ha dado la victoria. Y vamos a ver qué dicen estos versículos. Hebreos 2:18. Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿qué pasó con Jesucristo? Él mismo padeció y fue tentado. Estando en la prueba de la tentación, él no dijo no,
Él venció la tentación, la destruyó. Le hizo frente y la destruyó. Amén. No quiere decir que tú le hagas frente a la tentación. Hay veces que no tienes la fuerza de voluntad suficiente, mejor huye. Más vale aquí corrió que aquí quedó. Amén. Hay gente que no tiene fuerza de voluntad y tarde o temprano cae, mejor huye. Échate a correr, como José el soñador. Se echó a correr cuando la mujer de Potifar lo quería seducir. Dijo, no, estás muy bonita, pero mejor me echo a correr. Y se echó a correr. Amén. En vez de caer, mejor córranle. Córranle a la tentación, húyanle. Amén. No se hagan los machos, porque si se quedan pueden caer. Amén. Igual las mujeres. Amén. Ok, y luego dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué quiere decir? Si estás pasando por un momento de tentación, el único que te puede librar de la tentación es Jesucristo. Si tú le clamas y le dices, Jesucristo, no aguanto con esta tentación, por favor ayúdame a salir de esto. Ya no aguanto con mis sueños, ya no aguanto con mi situación, ya no aguanto con mi cuerpo. Ayúdame, socórreme a salir de esta tentación. Y Jesucristo va a venir en tu ayuda y te va a librar. Amén. Amén. Y luego en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesucristo sabe que somos débiles. Él tuvo un cuerpo humano y sintió la debilidad de la carne. Tenía que manifestarse en cuerpo de carne y sangre para verdaderamente saber cuáles eran las debilidades del ser humano. Él padeció esas debilidades del ser humano. Por eso Él hoy, en los cielos, hoy Él se está compadeciendo de nosotros porque sabe que podemos caer. Amén. Y dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Te lo vuelvo a repetir, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo. Así que si tú me dices hoy, es que usted no conoce la tentación que traigo, es que usted no me entiende, es que usted no me comprende, tal vez yo no te comprenda, pero Jesucristo sí te comprende. Él las padeció todas. No hay alguna tentación que Jesucristo no haya pasado. Amén. Todas fueron pasadas por Él y en todas Él venció. En todas Él hizo frente y en todas Él las destruyó. Amén. Así que si tú clamas a Dios que te libre de la tentación, Dios, Jesucristo va a venir en tu ayuda y te va a socorrer y te va a librar de toda tentación. Así que ya no tienes excusa, ya no tienes pretexto para decir, es que la carne es carne, es que me convenció, es que se me antojó. Nada. Amén. Jesucristo te puede ayudar a vencer toda tentación. Jesucristo te puede librar de toda maldad, de toda adicción y de toda situación perversa y malvada que se levante en tu contra. Amén. Esos deseos de la carne ya no tienen por qué ser. Jesucristo está aquí para vencer y Él ha vencido y te da esa victoria a ti. Solamente es necesario que tú le clames y que tú le pidas y que le digas, Jesucristo, yo no puedo, pero tú sí puedes. Ayúdame. Amén. Así que cuando estén en tentación, mis chavos, ¿qué van a hacer? Correr. O bien la otra, clamar a Jesucristo que venga a nuestra ayuda para vencer la tentación. Amén. Amén. Más duro, amén. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Correr. ¿O lo otro qué? Clamar a Jesucristo que nos libre de la tentación. Amén. Sale. Otro. Tuvo alma y tuvo un espíritu. Hay muchos estudiosos de la ley, hay muchos estudiosos que dicen que el cuerpo humano está conformado por dos cosas: cuerpo, y dicen que el espíritu y el alma es lo mismo. Eso le llaman dicotomía.
Pero nosotros los cristianos apostólicos creemos que hay una tricotomía. Amén. Cuerpo, alma y espíritu. Alma y espíritu no es lo mismo. Amén. No es lo mismo. Aquí Jesucristo está hablando de su alma y Jesucristo mismo está hablando de su espíritu. Si está tan claro, no sé por qué no entienden. Amén. No sé por qué no entienden esos estudiosos. Amén. Está bien claro. A ver, vamos a ver si está claro o no. Juan 12:27. Juan 12:27. Y dice así: ahora está turbada mi alma. ¿Qué dijo Jesucristo? Turbada mi alma. ¿Qué quiere decir turbar? Inquieto. Amén. Preocupado. Y luego dice, ansioso, para aquellos que padecen de ansiedad. Jesucristo padeció la ansiedad, pero la venció en la cruz del Calvario. Hoy tú no tienes por qué padecer ansiedad. Amén. Y luego dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Eso dice Jesucristo. Para esto ha llegado esta hora. Demostró que su alma estaba padeciendo las emociones humanas. ¿Sí o no? Amén. Mateo 26:38. Mateo 26:38. Y dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Emociones humanas. Tristeza, dolor, aflicción. Jesucristo ya padeció esa emoción dañina. Jesucristo ya venció esta emoción de tristeza. Hoy tú tienes que ser alegre y contento en el Señor. Amén. Quedaos aquí y velad conmigo. Lucas 23:46. Ya vimos 2 versículos en donde está hablando de su alma. El alma está comprendida por 3 cosas: por la mente, por la voluntad y ¿por qué más? ¿Qué más? Y por las emociones. Amén. El alma está comprendida por la mente, por las emociones y por la fuerza de voluntad o la voluntad. Amén. El espíritu está comprendido por la conciencia, por la comunión con Dios y por la intuición. Son cosas muy diferentes. Amén. Veamos lo que dice Jesucristo. Lucas 23:46. Entonces, ese no es. Lucas 10:21. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi alma. No, mi espíritu. Está bien claro, ¿eh? Habló de alma hace unos versículos anteriores y ahorita está hablando de espíritu. ¿Por qué no entienden? ¿Está muy difícil de entender esto o qué? ¿Ah? Siguiente, Lucas 10:21. Dice Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu. Otra vez, los que no han llegado ahí a ese versículo. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Jesucristo se regocijó en el espíritu. ¿Qué quiere decir con esta enseñanza? Jesucristo se regocijaba en el espíritu. ¿Y qué hacía? Alababa al Padre. Es por eso que cuando tú vienes al templo a alabar y adorar a Dios, te debes de regocijar. ¿Y sabes qué es lo que se va a regocijar? Tu espíritu. Y cuando el espíritu se regocija, todo crece y madura. Todo crece y madura. Y si el espíritu madura y crece y se llena de vida a través de la alabanza y la adoración, ¿sabes qué va a pasar con tu alma? Se va a llenar de vida. ¿Sabes qué va a pasar con tu alma? Se van a salir las emociones negativas, porque estás regocijándote en el espíritu. Y el espíritu es vida. También vas a aumentar años de vida a tu cuerpo.
y vas a aumentar salud a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que trae vida. El Espíritu Santo resucitó a Jesucristo de los muertos. ¿Qué quiere decir? Que le dio vida. Si tú vienes y te regocijas en la alabanza, recibes vida. ¿Y de quién recibes vida? Del Espíritu de Dios. Se va a llenar en ti, se va a regocijar en ti, vas a ser lleno de Él. Amén. Tenemos que entender que nos conviene adorarle, nos conviene alabarle, nos conviene regocijarnos, porque vamos a recibir vida del Espíritu de Dios. Amén. Por eso cuando vienes a la iglesia y no vienes a alabarle y adorarle y te vas tal cual como llegaste, pues en la semana tienes problemas, en la semana tienes broncas, en la semana tienes tentaciones. ¿Y sabes qué pasa? En todas caes. En todas caes. ¿Por qué? Porque no veniste a beber de las aguas de vida. Y para beber de las aguas de vida hay que adorar, hay que exaltar, hay que regocijarnos en el Señor. Amén. 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 ¿Ya ve por qué es bueno venir? Amén. Siguiente emoción, siguiente fisiología humana. Amén. Murió y fue enterrado. Todo ser humano, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a morir tarde o temprano. Pero qué malo que cuando sean jóvenes o niños o adolescentes mueran. Eso sí, no es agradable. Dios dice que todos los que estamos en Cristo debemos de vivir de 70 a 80 años. Pero también hay personas que están en Cristo y por sus negligencias, por su negligencia física y espiritual, provocan sus muertes. Amén. ¿Por qué? Porque no han venido a beber del agua de la vida. Se apartan, se alejan y empiezan a morir todas las cosas que los rodean. Muere su matrimonio, muere su vida, muere su amor, muere su pasión por las cosas, etc. Pero ahí lo vamos a dejar, eso no es el tema. Murió y fue enterrado. Primera de Corintios 15, 3 al 4. Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Y dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces padeció todo lo que ser humano va a padecer, va a morir y vamos a ser enterrados. ¿A Jesucristo lo cremaron? ¿A Jesucristo lo quemaron? No, no te cremes. No es de Dios, no es santo, no es de Dios. La cremación no es de Dios. La cremación está prohibida para Dios. ¿Sí están oyendo? Sí. La cremación está prohibida por Dios. Amén. Sí, amén. Así que si tú quieres evitarles dolor a tus seres queridos cremándote, está prohibido. Está prohibido. Amén. Amén. Sí, amén. Y ya después, si quiere usted que le pase versículos bíblicos, me dice y se los pasamos. Amén. Jesucristo fue sepultado. Amén. Y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hechos 2:23. Hechos 2:23. Y dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Jesucristo murió. Amén. Por si te queda duda, de que murió, ¿verdad? Creo que no nos queda duda de que murió, ¿verdad? Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Ciertamente apenas morirá alguno por un justo? ¿Jesucristo por quién murió? Por los impíos. Aquí le vamos a parar. Hay mucho más información,